Listo. Muy bien. Ok. Sistema eólico con dispositivos de almacenamiento de energía. Bien. El director de tesis, doctor José Luis Durán Gómez. Vamos a continuar con el contenido. Vamos a empezar abordando desde una introducción, pasando por las principales contribuciones, la estrategia de control y modelo del algoritmo del seguimiento del punto de máxima potencia de la turbina eólica, el algoritmo de gestión de energía. Adicionalmente, también se tiene una estrategia de control para la carga y descarga de las tecnologías de almacenamiento ES y se van a discutir los principales resultados, así como una serie de conclusiones y trabajos futuros y algunas de las referencias. Muy bien. Una alternativa para incorporar un sistema eólico a la red eléctrica convencional es mediante un bus de corriente directa, en el cual su tensión VDC se mantendrá en estado estacionario siempre y cuando la potencia generada por la turbina sea equivalente a la potencia demandada. Sin embargo, cuando esta potencia supera la potencia demandada, darán lugar a aparición de fluctuaciones de tensión positiva con respecto a la tensión nominal del bus. Caso inverso, estas fluctuaciones serán negativas. Dichas fluctuaciones van a causar fuertes variaciones de frecuencia en la red eléctrica, así como variaciones de tensión, presencia de armónicos y variaciones de potencia. Esto de alguna manera conduce a un impacto negativo en lo que viene siendo la calidad de la energía de la red eléctrica. Al mismo tiempo, estas fluctuaciones causan un impacto negativo en una relación de compromiso que existe en la potencia entregada por la turbina eólica y la velocidad del viento con que impacta las álabes. Por un lado, el del balance de energía, cuando la potencia generada no es igual a la demandada, se puede resolver a través de un banco de baterías y supercapacitores, los cuales absorberán las fluctuaciones positivas o suministrarán la energía necesaria para minimizar las fluctuaciones negativas. Sin embargo, para lograr este proceso es necesario gestionar el flujo de potencia entre el sistema de almacenamiento con el bus de corriente directa. Esto puede hacerse a través de convertidores bidireccionales. Pero para lograr un control adecuado de estas tecnologías, un control adecuado de la gestión, es necesario contar con un algoritmo de gestión de energía que determine las señales de activación apropiadas para estos convertidores bidireccionales. Por otro lado, el problema de la extracción de energía, es decir, que el desbalance causa un impacto negativo entre el compromiso de la potencia entregada y la velocidad de viento, puede resolverse con un algoritmo MPPT conocido como máximo seguimiento de potencia. Este algoritmo determina las señales de activación para ajustar los sistemas de potencia de la turbina y lograr que se cumpla ese compromiso. De aquí que se propone para el diseño del algoritmo MPPT 3 enfoques diferentes. El primer enfoque que se utilizó fue un modelo analítico que contempla la turbina eólica acoplada con un puente rectificador trifásico mediante un generador eléctrico. El segundo enfoque utiliza este modelo analítico en combinación con un esquema basado en redes neuronales modulares. El tercer enfoque utiliza un sistema difuso que analiza la tensión de salida del puente de diodo trifásico y su curva de potencia. Con relación al algoritmo de MS, se propone una estrategia rentable y efectiva basada en lógica difusa, la cual considera el comportamiento de la pendiente de corriente de las baterías para mejorar de esta manera la respuesta transitoria a las tecnologías ES, específicamente la del supercapacitor. Ahora, esta estrategia se combina con una máquina de estados, permitiendo automatizar 3 modos de operación adicionales, que son sobrecarga de las tecnologías ES, carga de las baterías y carga de los supercapacitores. En comparación con el estado del arte, las estrategias propuestas en el diseño del algoritmo MPPT heredan los siguientes beneficios que ya existen en la literatura. Expresiones matemáticas apropiadas que relacionan la potencia eléctrica del generador con las variables eléctricas del puente de diodo trifásico. Modelos matemáticos establecidos con base a lógica difusa y redes neuronales que relacionan el punto de máxima potencia de la turbina eólica con alguna variable del sistema. También un apropiado proceso MPPT. Con relación al algoritmo de MS, la propuesta hereda los siguientes beneficios que ya existen en la literatura. Un apropiado balance de energía, minimizar los picos de corriente en las baterías, reducción de la
variaciones de tensión en el bus de DC, limitar el estado de carga de las baterías dentro de rangos seguros de operación, una coordinación adecuada entre la fuente renovable, las tecnologías CES y la red eléctrica. Las ventajas de tener un sistema difuso de una entrada a una salida, denominado SISO. Sin embargo, algunos de los inconvenientes encontrados con relación a esta literatura es que las expresiones matemáticas propuestas por 1 y 3 no establecen una relación en sí entre las variables mecánicas y eléctricas del sistema eólico. Además, las entradas al modelo matemático que fue establecido mediante redes neuronales y lógica difusa provienen de al menos un sensor mecánico. Con respecto al punto anterior, el no tener una relación contra una variable mecánica para el diseño del algoritmo MPPT podría conducir a la necesidad de un sensor de tipo mecánico, al menos uno. Y bueno, el requerir un sensor mecánico podría conducir a una implementación en la que se eleva el costo tanto de implementación, perdón, tanto como de mantenimiento. En algunos casos estas entradas también provienen de observadores. También se observó un alto número de neuronas y reglas en alguno de estos trabajos. Esto plantea desde el punto de vista de las neuronas y reglas una complejidad computacional de tipo O a la n. Esto significa que el tiempo de ejecución de ambos algoritmos con el incremento de las reglas o neuronas crece de manera lineal, pudiendo comprometer una implementación en tiempo real. Con relación al algoritmo MS, algoritmos MS que utilizan sistemas difusos tipo MIMO o tipo MIMO o MISO, perdón, que es decir, que tienen múltiples entradas, una simple salida, MISO, múltiples entradas, múltiples salidas, MIMO. Esto se relaciona con un incremento significativo de las reglas, lo que sucedería en el caso del punto anterior, que incrementa la complejidad computacional en términos de la O a la n. Para el diseño del algoritmo de MS, en algunos casos es necesario conocer el perfil de generación, tanto como el perfil de demanda. Esto porque en el diseño del algoritmo de MS, los parámetros de las funciones de membresía del sistema difuso utilizado en ese algoritmo es optimizado a través, valga la redundancia, de un algoritmo de optimización. Y para esto es necesario conocer ambos perfiles. Ahora, el desempeño del algoritmo de MS no fue demostrado en la mayoría de los casos para cambios. Diría que en todos los casos investigados no fue demostrado para repentinos y profundos cambios de generación y demanda. Este desempeño involucra fuertes fluctuaciones con componentes de alta frecuencia y baja frecuencia. De aquí que es una prueba importante hacerle este tipo de algoritmos. Los métodos de comunicación complejos, ya que en algunos casos se comunican a través de sensores mecánicos con el algoritmo MPPT. También otra de las cosas que no se vio documentada es el desempeño del algoritmo considerando estos dos conceptos, es decir, la calidad de la energía y operar la turbina en su máxima potencia durante los modos de operación que fue diseñado el algoritmo de MS o la transición entre los modos para ambos conceptos. El algoritmo propuesto, si bien contiene las ventajas del sistema SISO propuesto 26, ya que el algoritmo propuesto tiene una entrada y una salida, este algoritmo solo aprovecha la información con relación al estado estacionario, no considera las pérdidas de potencia y la normalización de las constantes de salida del sistema difuso se realiza con base Penon. Esto podría conducir a un incremento de la tasa de corriente, lo que sería un impacto negativo para la batería. De aquí que las principales contribuciones es una operación, con relación a los algoritmos MPPT, es una operación libre de sensores mecánicos y observadores, especialmente con base al modelo analítico y el enfoque utilizado con ANN modulares. Se consigue también una implementación en tiempo real rentable y de baja complejidad computacional, específicamente para el algoritmo ANN modular y con el sistema basado en el sistema difuso. También se logra una eficiencia para las tres propuestas mayor al 98% y una compatibilidad con el algoritmo de MS, ya que no requiere ningún tipo de comunicación adicional para la operación de este algoritmo. Con relación al algoritmo de MS, se obtiene un efectivo balance de energía frente a la técnica de filtrado lineal, la cual se logra reducir 2 veces las variaciones de tensión frente a esta técnica en el bus de DC. Esto ante repentinos y cambios profundos de generación y demanda.
Se logró una implementación en tiempo real rentable y de baja complejidad computacional. Frente a la técnica MS de filtrado lineal y el sistema difuso de 26, se logra una reducción de 3 a 1.9 veces la velocidad de carga y descarga de las baterías, respectivamente, así como una mejor participación de los supercapacitores durante un desbalance de energía y una mejor reducción de picos de corriente de las baterías. En estado estacionario, también la tensión del bus se mantiene dentro de límites del más menos 10% respecto a su tensión nominal. Esto de acuerdo a la norma americana 1707, propuesta para embarcaciones. El funcionamiento del MPT de la turbina eólica, así como la calidad de la energía durante los modos de operación y su transición, se mantiene con relación a la frecuencia en una ventana de 0.19% con respecto a la frecuencia nominal de la red. En la tensión, con una ventana de más menos 5% con respecto a la tensión nominal de la red, y una distorsión armónica de tensión menor al 8% y una distorsión armónica de corriente menor al 15%. Bien, a continuación vamos a dar inicio a la descripción de las metodologías y a alguna discusión de resultados, las cuales sustentan las principales contribuciones. Bien, en el lado izquierdo superior, como lo habíamos comentado, el modelo analítico le vamos a llamar este algoritmo CBMPPT. Y como lo habíamos comentado, este modelo contempla la turbina eólica conectada al puente de diodos trifásico a través de un generador eléctrico, en donde existen, de acuerdo a la figura inferior izquierda, existen 3 modos principales de conducción, que es el modo 2.0, el modo 2.3 y el modo 3.3. Los 2 primeros modos corresponden al modo discontinuo de conducción, mientras el último corresponde al modo continuo de conducción. Estos 2 modos son activados principalmente por la relación M y Φ, donde M está en función básicamente por la relación voltaje de salida del puente rectificador con la fuerza electromotriz inducida por las rotaciones de la turbina eólica. El ángulo Φ es básicamente el ángulo de desfasamiento entre la corriente de fase y el voltaje de la fase inducida. En las gráficas de la derecha podemos observar para la fase A, y aplica para cualquiera de las fases, que mientras el voltaje de la fase inducida sea equivalente en esta sección 1 al voltaje que existe del punto A al punto N, la corriente del generador será nula, y aquí que se le conoce a este modo como modo de disfunción discontinua. Estamos hablando específicamente del modo 2.3. También podemos observar que el voltaje de A a N impone la presencia de 2 intervalos significativos. Durante la duración de estos 2 intervalos, básicamente podemos encontrar que en un periodo de 0 a 2 pi, en algún momento la corriente del generador eléctrico IA es equivalente a la corriente de salida del puente de diodos trifásico, que viene siendo en esta sección. De aquí que se pueden encontrar a través de un modelo analítico relaciones apropiadas que relacionen la corriente de salida o los parámetros de salida, las variables de salida del rectificador, con las variables eléctricas del generador y con las variables mecánicas de la turbina eólica. Esto se resolvió mediante la aplicación de una LBK por cada intervalo de conducción a través de esta malla. Básicamente es desde menos C1 hasta BAN. Como en el modo de conducción de 3 hay la presencia de 2 intervalos, entonces se obtuvieron 12 ecuaciones diferenciales. De la misma manera se puede proceder para los demás modos, obteniendo diferentes ecuaciones diferenciales. Con base a este conjunto de ecuaciones diferenciales, se logró obtener una relación para la estimación de la velocidad angular de la turbina eólica, que relaciona precisamente esta variable con las variables eléctricas BO y O y el voltaje de línea del generador eléctrico. Esta relación fue utilizada en una relación impuesta de compromiso con base al modelo analítico, en donde se relacionó la frecuencia angular del generador eléctrico con respecto al voltaje de salida del puente de diodos trifásico, la cual corresponde al punto de máxima potencia de la turbina eólica. Entonces, esta relación nos ayuda a mantener el compromiso para que la turbina eólica se encuentre operando cerca de su máxima eficiencia. Del resultado de esta relación es procesada por una interfaz de control, la cual ajusta sus parámetros con base al punto de operación R óptima, que está en función de B óptima y O. Esto con la finalidad de contar con una aceptable estabilidad durante el proceso de rastreo de B óptima. Como resultado de esto se obtiene la señal de activación de MPT, que controlará
al convertidor DC-DC que interconecta la turbina eólica con el bus de tensión de directa. Cabe mencionar que este planteamiento permitió operar libre de sensores mecánicos. El siguiente planteamiento, el algoritmo basado en redes neuronales modulares, se le da el nombre de ICMPPT. Este algoritmo fragmenta el problema en tres modos principales que coinciden con el modo 2.0, 2.3 y 3.3. Y mediante tres módulos se logra estimar la velocidad angular de la turbina eólica con relación a las variables BO y O. Cada módulo contiene una arquitectura de red neuronal tipo perceptrón multicapa. Del resultado de esta estimación, se utiliza la misma relación de compromiso establecida en el algoritmo anterior. Y bueno, la misma operación se realiza con base a la interfaz de control y la activación del convertidor DC-DC. Cabe mencionar que con este planteamiento se logró reducir de 3 a 2 sensores mecánicos eléctricos para estimar a omega n. También cabe mencionar que para formar los datos o el conjunto de datos para el proceso del diseño de la red y entrenamiento, se procedió de la siguiente manera. Primero se mantiene el ángulo fijo phi, se hace un barrido desde 0 a m y se registran la variable omega m, BO e IO. De aquí que se obtienen a través de este barrido tres conjuntos de datos que son utilizadas para el diseño y el entrenamiento y validación y prueba de los módulos basados en redes neuronales. Esta arquitectura en cada módulo tiene una arquitectura tipo perceptrón multicapa, como se había comentado. Y básicamente consiste de dos entradas con su sesgo de entrada, 5 neuronas en la capa intermedia y una neurona en la capa de salida con su sesgo de salida. La manera en que estima esta red la velocidad angular mecánica es la siguiente. Se le presentan las entradas BO e IO y estas entradas son normalizadas mediante la desviación estándar y la media. Como resultado de esto se obtiene la entrada 1 y 2, que junto con el sesgo de entrada se hace una multiplicación con los pesos de la capa intermedia de cada neurona. De resultado de estas multiplicaciones se realiza una suma, como lo podemos ver aquí, para obtener la salida Z1, a la cual se le debe aplicar una función sigmoidal. De esta manera se realiza desde Z1 hasta Z5. Entonces las salidas desde Z1 a Z5 son propagadas hacia la neurona de salida, junto con su sesgo de salida, los cuales son multiplicados por los pesos de la capa intermedia desde W1 hasta W4, de nueva cuenta para generar la salida normalizada omega m. Esta salida normalizada se le aplica una función de activación tipo lineal y hay que desnormalizarse para finalmente llegar a la estimación de omega m. El siguiente algoritmo está basado el siguiente algoritmo MPPT está basado en un sistema difuso y se le da el nombre de FL-MPPT. Este algoritmo considera ABO en cualquier momento como el valor que corresponde al punto de máxima potencia de la turbina eólica. Y si no es así, el sistema difuso realizará las correcciones necesarias a través de delta BO óptima sobre BO para que la veracidad de esta afirmación sea digamos, lo más cierto. ¿Cómo lo realiza? Con base a la siguiente estrategia. Bueno, lo realiza principalmente con base al comportamiento de la curva de potencia de salida del puente de diodos trifásico y el comportamiento de BO de la siguiente manera. Si se asume el sistema difuso que sus entradas son delta BO y el valor de la pendiente, podemos ver en la gráfica de la izquierda que mientras la pendiente sea negativa y los avances de delta BO sean negativas, la dirección de búsqueda de delta BO óptima deberá ser negativa. Deberá ser una corrección de este tipo sobre BO. Pero si estamos en el lado opuesto, la pendiente será positiva. Y si el avance es positivo, entonces la dirección de delta BO deberá ser también con incrementos positivos. Este proceso deberá continuar hasta que la pendiente sea aproximadamente igual a 0. Cabe mencionar que en cualquiera de los dos extremos que nos encontremos, si existe un pequeño disturbio,
la dirección se deberá de mantener en la dirección del valor de la pendiente. Es decir, si estamos de este lado y hay un disturbio y delta BO se va hacia el lado positivo, va a causar un decremento de delta PO, entonces seguirá dando una pendiente negativa. De aquí que se debe sujetar prácticamente el valor de la pendiente, la búsqueda, durante esa perturbación. Lo mismo sucede para el lado derecho. Entonces, de aquí que este sistema difuso, en conclusión, viene evaluando la veracidad con que este punto, considera que cada punto BO es un potencial punto que corresponde a la máxima potencia de la turbina eólica, y el sistema difuso evalúa la veracidad con respecto al valor de la pendiente. Si no es así, lo corrige. Cabe mencionar también que se usó la misma interfaz de control para activar el convertidor DC-DC. Y también cabe mencionar algo muy importante en este enfoque, que para diseñar el modelo matemático del sistema difuso sí es necesario conocer el comportamiento del proceso, como lo vemos en esta gráfica de la izquierda. Sin embargo, algo que no es necesario es conocer con detalle el modelo matemático que involucra desde la turbina eólica hasta la conexión con el bus de corriente directa, como lo fue en el caso del modelo analítico que se explicó anteriormente. Entonces, de aquí que este tipo de modelos llama mucho la atención. Bueno, y hablando del modelo matemático, lo podemos ver expresado en la siguiente lámina, donde se consideran como entradas X y Y. X representa la pendiente, Y representa delta BO, Z representa la salida del sistema difuso, que es delta BO óptima. Sus escalas son de -1 a 1, menos 0.2 a 0.2, de -1 a 1. Los valores lingüísticos para X son negativo, 0, positivo, que se representaron con conjuntos difusos desde A1 hasta A3. Los valores lingüísticos para Y y Z son los mismos: negativo grande, negativo medio, negativo positivo, 0, positivo pequeño, positivo medio, positivo grande. Se representaron estos valores lingüísticos con conjuntos difusos para Y desde B1 hasta B7 y para Z desde C1 hasta C7. Las funciones de membresía que se utilizaban para representar los conjuntos B y C fueron funciones de membresía tipo triangulares traslapadas entre sí, mientras que para los conjuntos difusos A se utilizaron funciones trapezoidales, de tal manera que esta función de trapezoidal solo ayuda a identificar cuándo la pendiente tiene un signo negativo y cuándo la pendiente, la función de membresía 3, tiene un signo positivo y cuándo es aproximadamente igual a 0. Bien, el diseño de las reglas, considerando que el sistema difuso es un sistema Mandami, se realizó de la siguiente manera. Primero se considera que la pendiente es un conjunto difuso A' y Y es otro conjunto difuso B'. Esto se considera como el hecho. Este hecho es utilizado en la construcción de las reglas, que llevan un formato sí entonces, es decir, si X es A1 y Y es B1, entonces Z es C1. Esto se interpreta como si la pendiente es negativo grande y delta BO es negativo grande, entonces delta BO óptima debe ser negativo grande. De esta manera se construyeron un total de 21 reglas con base al comportamiento del proceso que se presentó en la lámina anterior. Y bueno, al evaluar lo que es el hecho sobre las 21 reglas, se llega a un conjunto conclusión. Este conjunto conclusión representa la acción de corrección necesaria de BO para llevarlo a la turbina a su punto óptimo de operación. Sin embargo, debe haber una interpretación matemática para que este conjunto de reglas pueda implementarse en un ordenador. Y básicamente el hecho se presenta por una relación a través de un producto cartesiano en el conjunto singleton A' entre el conjunto singleton B'. Y cada regla también se computa a través de una relación con el producto cartesiano entre el conjunto A1, B1 y C1. Del resultado de esas dos relaciones se realiza una composición para propagar el hecho sobre una relación de tipo causa-efecto, donde el efecto queda guardado en C1'. De esta manera se computa desde C1' hasta C21', y para finalmente formar el conjunto de conclusión se hace simplemente la unión de cada uno de los conjuntos. En la parte de la izquierda podemos ver con claridad este proceso de una manera más gráfica. Primero se hace la fusificación, es decir, se evalúa cada conjunto A en X, cada función de membresía, A en el conjunto, en la variable X, y cada conjunto o función de membresía B en la variable Y. De estos dos valores de cada regla siempre se toma el mínimo y se corta el conjunto C, formándose desde C1' hasta C21'. Luego se realiza la unión, se obtiene el conjunto de conclusión,
Sin embargo, este conjunto de conclusión es un conjunto difuso que no se puede aplicar directamente sobre a la corrección de BO. Hay que justificarse por un método de justificación. En este caso se utilizó el método del centroide. En la gráfica de la derecha podemos ver la superficie de mapeo en la cual se puede ver con claridad que mientras la pendiente sea negativa y los avances del delta B sean negativos, entonces delta B óptima será negativa. El lado derecho, que corresponde todavía a las pendientes negativas, son considerados como posibles disturbios durante ese proceso de corrección. Y bueno, otra cosa importantísima que hay que mencionar esto es que cuando el algoritmo considera que BO es un posible candidato que corresponde al máximo potencia de la turbina, si se encuentra muy alejado de ese punto al momento de evaluarlo, es importante mencionar que los cambios de delta BO son de manera gradual. Entonces, de esta manera, si se encuentra muy alejado en un principio, los cambios de delta BO van a ser muy grandes, pero cuando se acerca al punto óptimo, estos cambios van a ser pequeños. Es decir, la tasa de búsqueda es variable. Esto es muy importante durante el proceso de búsqueda. Bueno, de aquí podemos ver el conjunto de reglas difusas de manera resumida. El algoritmo MS, lo que viene siendo para el balance de energía, utiliza las variaciones de error, BDC, tanto como el valor de la pendiente de corriente de las baterías para determinar la corriente necesaria con la que deberán de participar los supercapacitores durante un desbalance de energía. Esta corriente corresponde a ICC-REF. Bueno, esto lo realiza con el siguiente planteamiento. Primero, las variaciones de error de BDC-error, se determinan con base a la tensión nominal que se desea mantener en el bus y la tensión actual. Estas variaciones son procesadas por un controlador de tensión de las baterías, el cual determina la corriente necesaria con la que deben participar las baterías. Esta corriente es utilizada para el cómputo de la pendiente, el cual es analizado por un sistema difuso. De esta manera se mejora la respuesta transitoria de los supercapacitores para minimizar los desbalances. Es importante mencionar aquí que la señal BDS-error, es decir, la salida de BDS-error y la salida del sistema difuso, son normalizadas a través de dos constantes, KF1 y KF2, las cuales se normalizaron mediante la respuesta transitoria de BDC. También cabe mencionar que las corrientes de batería de referencia, la corriente de batería de referencia y SSREF son procesadas por dos controladores de corriente que generarán las señales de activación necesarias para los convertidores bidireccionales que interconectan las baterías y supercapacitores con el bus. Otra cosa importante que hay que mencionar aquí en este algoritmo es que cuando existe un desbalance en el cual la fluctuación de tensión sea positiva, las baterías deberán de absorber ese excedente de energía al mismo tiempo que los supercapacitores. Durante este proceso, los convertidores ambos se comportan como un convertidor reductor. En el caso inverso, se comportarán como un convertidor elevador. Es bien sabido en la teoría que la eficiencia de un convertidor reductor tiende a ser mayor que la eficiencia de un convertidor elevador. Esto causa que la pendiente de carga sea 1.5 veces aproximadamente mayor a la corriente de baterías de descarga, lo que significa que el esfuerzo durante la carga deberá ser mucho mayor que durante la descarga. Esto hablando del sistema difuso. Entonces, estas consideraciones, tanto el comportamiento de la pendiente como esta consideración, fueron tomadas en cuenta para el diseño del sistema difuso y mejorar la respuesta de la propuesta. Bien, de aquí que el modelo matemático del sistema difuso básicamente se plantea con base al comportamiento de la pendiente. Si la pendiente es positiva de cierta dirección, entonces la salida del sistema difuso debería ser proporcional al valor de esa pendiente y mantener esa dirección. Y bueno, con base a ese comportamiento, las entradas al modelo matemático, se establece el modelo matemático del sistema difuso de manera similar que en el sistema difuso utilizado en el anterior. X es la entrada, Y es la salida. Las escalas es de menos 0.5 a 1, menos 1 a 0.5 respectivamente. Los valores lingüísticos, negativo grande, negativo medio, negativo positivo 0, positivo pequeño, positivo medio, positivo grande. Se utilizaron conjuntos difusos desde A1 a A7 para X y desde B1 a B7 para Y. Estas son las funciones de membresía que se utilizaron. Y bueno, en consideración a las reglas y a su interpretación, es exactamente de la misma manera como ya se explicaron previamente, solo que en este caso solo tenemos como hecho una sola entrada.
Y bueno, aquí podemos ver también la misma gráfica que lleva el proceso de fusificación, inferencia y fusificación por medio del centroide. Y de lo interesante aquí es que en la superficie de mapeo podemos ver que precisamente para valores dependientes negativas, solo en esta área marcada de color, se logró obtener el comportamiento de la salida del sistema difuso aproximadamente 1.5 veces mayor que para pendientes positivas. No fue posible mantenerlo en todo el rango con este diseño que se estableció, ya que solo se utilizaron 7 reglas. Esto con la finalidad de que sea una implementación en tiempo real rentable, es decir, que cumpla con un tiempo de ejecución considerable para que no eleve las características de requerimiento de un procesador. Y bueno, aún así, con estas características más adelante vamos a ver que se tuvieron resultados apropiados. Otra situación que hay que ver aquí es que la salida se satura para valores dependientes de 0.5 a 1. Sin embargo, para controlar la saturación del lado izquierdo, se aseguraron con bloques de saturación a las salidas de, digamos, a la estimación 10 SR para evitar que los convertidores variacionales caigan en estas regiones de saturación, ya que causarían fluctuaciones de potencia de más. Bien, este algoritmo se combinó con una máquina de estados para automatizar los modos de operación. Este planteamiento se realiza con base, este método se realiza con base al siguiente planteamiento. Si asumimos que en algún tiempo la potencia del generador es cero, la potencia de las baterías y supercapacitores puede ser controlada a través de la potencia del inversor de la siguiente manera. Si esta potencia es cero, entonces esta potencia también es cero. Pero si la potencia es positiva, es decir, hay una inyección de energía a la red, entonces la potencia de las baterías y supercapacitores también tendrá un valor positivo en la misma proporción que P inversor. En el caso contrario, que la potencia del inversor sea negativa, significa que hay una absorción de energía de la red hacia los sistemas de potencia de la turbina única, en este caso las baterías y supercapacitores. Pues crecerá de igual manera que lo crece de manera negativa la potencia del inversor. De aquí que se puede diseñar una estrategia con base en un controlador de carga y descarga que determine la potencia necesaria que el inversor deberá inyectar o absorber para mantener una tasa constante de carga de las baterías y supercapacitores. Y bueno, con esto en mente, vemos que el balance de energía, básicamente el flujo de potencia puede ir hacia las baterías o puede ir hacia el bus de corriente directa, igual a los supercapacitores. Y básicamente los bloques que se encuentran en azul son los que están funcionando. El algoritmo se encarga de generar las variaciones BDS-error. El controlador de tensión procesa esas variaciones para generar la corriente de referencia de las baterías. Y el controlador de corriente de las baterías pues genera la señal de activación de BAT. Esa IBAT es procesada por el algoritmo MS y determina el porcentaje de participación de los supercapacitores durante un desbalance de energía. Cuando la carga de las baterías o supercapacitores cae por abajo del 60%, se empieza a activar el proceso de carga de baterías. Pero antes de llegar a eso, es importante mantener las condiciones iniciales iguales a ceros para evitar fuertes fluctuaciones a la entrada de carga de las baterías. En este caso, hablando de potencia, así como de frecuencia. En esta gráfica podemos ver que básicamente se mantiene la misma estructura, solo que PDEN se mantiene en cero. Esto para generar las condiciones iniciales iguales a ceros, antes de brincar a carga de baterías. Una vez que estamos en carga de baterías, esencialmente se sigue usando la misma arquitectura de control, solo que la potencia activa es determinada por un controlador de carga y descarga. Básicamente se elige un set de corriente de carga y se cierra el lazo con respecto a las corrientes de las baterías. De esa manera se genera la potencia necesaria que equivaldrá a mantener una carga de 600 amperes. Entonces, aquí el algoritmo MS genera las variaciones de ese error, pero ya no procesa la pendiente, es decir, ya no está en totalmente funcionamiento, solo está generando las variaciones de error y el controlador de tensión de las baterías procesa esas variaciones para generar la corriente necesaria que deberá absorber y suministrar a las baterías. Mientras que en ese tiempo, el control de corriente del supercapacitor se mantiene con una corriente de referencia de cero, es decir, se mantienen fuera de línea los supercapacitores. Una vez que supera el 98%, lo mismo sucede para la batería. Ahora la batería se pone en cero y la corriente de referencia de los supercapacitores, es determinada por el mismo controlador de tensión de las baterías. Es decir, se usa en esos dos estados este mismo controlador. Y bueno,
Acá sigue siendo la misma estructura, solo que cambia ahora el lazo de control con respecto a ISC. Bueno, una vez que alcanzan el 98%, esta tecnología de almacenamiento ahora entra en modo de sobrecarga. En este modo de sobrecarga es exactamente el modo de balance de energía, solo que la potencia de referencia equivale a la potencia generada por el aerogenerador eólico. De esta manera se busca que la potencia siempre fluya hacia la red del generador y del banco de baterías y supercapacitores, de tal manera que se empiecen a descargar y que no operen cerca de una sobrecarga. Bien, es importante mencionar que para las pruebas se realizó un enfoque, para las pruebas de los algoritmos MPPT se realizó con base en un enfoque de procesador en el bucle, conocido como PIL. Este enfoque básicamente permite mantener todos los sistemas mecánicos y eléctricos dentro de un simulador, mientras que al mismo tiempo en una tarjeta embebida se corren los sistemas de control, la cual en esta correspondió a una F283X Concerto de Texas Instruments. Esta fue la que se utilizó. La comunicación se realiza mediante un enfoque de comunicación serial. Y bueno, este enfoque también permite validar y demostrar el desempeño del código diseñado para una cierta aplicación. Y esto se considera básicamente como un paso a la implementación, ya que realmente está corriendo el código que se diseña con base a los planteamientos y el enfoque ya en una tarjeta embebida. Bien, la evaluación de los algoritmos MPPT se realizó con base en una potencia nominal de 400 watts. En esta gráfica podemos ver un desempeño aceptable de la potencia mecánica alcanzada por los tres algoritmos, CBMPPT, FLMPPT y CMPPT. Esto con relación a la potencia óptima que pudieran haber alcanzado con la línea marcada en azul. Por aquí va la línea de azul y aquí va la respuesta de todos los modelos. La gráfica de abajo podemos apreciar que los errores de variación de la velocidad angular de rotor eólico con respecto al valor de simulación se mantuvo mejor respuesta para el algoritmo CBMPPT, es decir, basado en el modelo analítico. De ahí le siguió el modelo basado en redes neuronales. En la gráfica a la derecha podemos ver que los errores de variación del seguimiento de la trayectoria óptima se mantuvo similar para los tres algoritmos propuestos, esto debido principalmente a que utilizan la misma interfaz de control. La eficiencia aerodinámica en la siguiente columna, alcanzada, los errores de variación de eficiencia de aerodinámica, con respecto a su valor óptimo, tuvo mejor respuesta en el algoritmo CBMPPT, de ahí le siguió el algoritmo ICMPPT, y de ahí el algoritmo basado en lógica difusa. La potencia mecánica, los errores de variación de potencia mecánica con respecto a la potencia nominal del sistema, tuvo mejor resultado el algoritmo basado en redes neuronales modulares, de ahí le siguió el algoritmo CMPPT y de ahí le siguió el algoritmo FLMPPT. La potencia generada con cada uno de estos algoritmos en el orden de primer lugar sería para el algoritmo CB, siguiente para el algoritmo IC y siguiente para el algoritmo basado en lógica difusa. De aquí que el proceso MPPT registró una eficiencia de 99.63% para el algoritmo CB, después para el algoritmo basado en redes neuronales modulares y después para el algoritmo basado en lógica difusa. También el tiempo de ejecución que se logró con el algoritmo basado en redes neuronales modulares fue de 4 milisegundos, aproximadamente en un procesador de 16 MHz, y en un tiempo de 12 milisegundos para un procesador de 84 MHz para el algoritmo basado en lógica difusa. De aquí que se considera que esta implementación sí se puede llevar a cabo. Es decir, es una implementación que no compromete los requerimientos en tiempo real, lo que viene siendo en este caso el tiempo. En esta gráfica de aquí podemos observar la evaluación del algoritmo MS comparado contra diversos algoritmos. Primero vamos a enfocarnos en la gráfica C, que es la corriente de las baterías. En esto se observó que para un cambio de potencia nominal de menos P-non a P-non, cabe mencionar que en este algoritmo se integró el MPPT diseñado con base a lógica difusa y la potencia nominal de todo el sistema, considerada en este caso, ya no fueron de 400 watts, sino fueron de 1 megawatt. Entonces, en estas gráficas podemos ver que la tasa de corriente con el algoritmo propuesto, que viene siendo este de aquí, MSCP, que considera las pérdidas de potencia de los convertidores direccionales, tiene una tasa de 14.87 kA por segundo. Este mismo algoritmo incrementa su tasa cuando las pérdidas de potencia no fueron consideradas en los convertidores direccionales en el diseño del algoritmo.
la aumenta a 24.97. Este otro algoritmo de acá, esta otra tasa de acá, perdón, de 28.28, corresponde al diseño de un algoritmo, a la evaluación de un algoritmo MS basado en una propuesta de uno de los autores, que es básicamente el sistema difuso tipo CISO de una entrada y una salida que analiza los errores de tensión de BDC en el estado estacionario. Y esto es debidamente principalmente porque esa variable, las variaciones de error, no contiene información relevante con respecto a los transitorios, solo contiene información necesaria con respecto al estado estacionario. De aquí que se refleja un incremento de su tasa. El siguiente algoritmo es un algoritmo basado en un filtrado lineal. Y bueno, incrementa la tasa considerablemente hasta 51.50 kA por segundo. Este incremento de tasa se debe principalmente a que este tipo de algoritmos o este tipo de técnicas de filtrado lineal introducen un retardo de fase de manera natural de hasta 90 grados. Y aquí que se ve incrementado esta tasa. Para la transición de P-non a -P-non, básicamente se puede ver que sigue superando el algoritmo propuesto a los demás en comparación. En la gráfica B podemos ver el comportamiento de la corriente de los supercapacitores durante estas dos transiciones y podemos apreciar de manera significativa que la participación es mucho mayor con el algoritmo propuesto que en comparación con los otros. En la gráfica A podemos ver las variaciones de tensión que en el algoritmo propuesto, que viene siendo básicamente, bueno, están todas empalmadas, pero viene siendo este 14%, se mantienen las variaciones precisamente dentro de esa variación del 14%. Mientras que para el algoritmo basado en filtrado lineal se mantiene dentro de una ventana del 38, más o menos 38%. De aquí que se logra una reducción frente a la técnica de filtrado lineal de 2 a 3 veces las variaciones de tensión y que se logra una reducción frente a la técnica de filtrado lineal también de 3 veces la tasa de corriente con el algoritmo propuesto y de 1.9 veces con el sistema difuso CISO de una entrada y una salida de este autor. En esta gráfica podemos ver el comportamiento de algunos parámetros de calidad de energía durante la transición de los modos de operación, en la cual podemos rescatar básicamente que las variaciones de tensión para todas las transiciones están dentro de una ventana aceptable de más o menos 10%, y que las variaciones de frecuencia en la gráfica D, que estoy señalando aquí, las variaciones de frecuencia del inversor con respecto a la frecuencia nominal de la red de 60 Hz se mantienen también dentro de una ventana aceptable de más o menos 0.5%, más o menos 0.16%. Esto con relación a la norma mexicana y americana. También podemos ver en la gráfica F que las variaciones de tensión se mantienen también dentro de una ventana aceptable más o menos 10%, más o menos 5% con respecto al voltaje nominal de la red, que son 220 voltios, RMS. Esto con relación a la norma mexicana y norma americana. También podemos ver también un comportamiento apropiado de la carga de las baterías, de la carga de las baterías mientras se mantienen cero los supercapacitores y de la carga de los supercapacitores mientras se mantienen cero las baterías. Y en sobrecarga también podemos ver que se está liberando energía. En esta tabla de aquí, por último, con relación a los resultados, podemos ver un concentrado con relación a los siguientes parámetros de calidad de la energía. Pudimos ver que las variaciones de tensión de BDC se mantuvieron dentro de una ventana en más o menos 10% para el modo de sobrecarga, carga de baterías y carga de supercapacitores. Para el modo de balance incrementó al 12.19% debido a que fue sometido al perfil de la figura A y al perfil de la figura E, que en este caso es la generación y la demanda. En cuanto a las variaciones de frecuencia del inversor, podemos ver que todos los casos cumplen con la norma mexicana, más sin embargo no cumplen con la norma americana. Sin embargo, es aceptable porque en el momento en que se salen, se vuelve a retomar en menor de a medio segundo. Entonces, la norma americana establece esta variación para una ventana de hasta 10 minutos. Entonces, por eso es que se considera aceptable. Además, esto sucede generalmente en la transición de cada modo, pero ya dentro del modo se mantiene una ventana muy aceptable dentro del menos 16%. Las variaciones de tensión de fase del inversor, de acuerdo a la norma americana y mexicana, se mantienen dentro. No hay ningún problema aquí. En el distorsión armónica de tensión también se mantienen dentro de una ventana en todos los modos de operación del 8% con la norma americana y el 6.5% con la norma mexicana. La distorsión armónica de corriente presenta un amplio rango de operación de potencias para una ventana menor al 15% con respecto a la americana
y con respecto a la mexicana menor al 15%. Es importante mencionar que debido a que este algoritmo contiene un bajo número de reglas, pues el tiempo de cómputo se logró de 4 milisegundos en un procesador también de 84 MHz. De aquí que se puede considerar una implementación en tiempo real. Como conclusiones tenemos lo siguiente. Con relación a los algoritmos propuestos, estos conducen a una eficiencia, las estrategias propuestas en estos algoritmos, conducen a una eficiencia mayor al 98% del proceso MPPT. También una operación libre de sensores mecánicos y un proceso compatible con el algoritmo de MS, ya que no requiere ninguna comunicación con los algoritmos diseñados. El algoritmo MS propuesto, las estrategias que se propusieron aquí conducen a lo siguiente: que los transitorios y las variaciones de estado estacionario se mantuvieron dentro de una ventana en más o menos 14% y más o menos 10%, mientras que también se logró reducir considerablemente la velocidad de carga y descarga, tanto como los picos de corriente de las baterías en comparación con los otros algoritmos. Se logró una mayor participación de los supercapacitores. También se logró un flujo de potencia aceptable hacia la red eléctrica. También no se requirió ningún medio de comunicación complejo ni con la turbina eólica ni con la red, ya que son puras variables eléctricas las que se están utilizando en el algoritmo. También se logró un proceso compatible con el algoritmo MPPT, porque pues, no requiere ningún tipo de comunicación entre ambos algoritmos de manera que comprometa el proceso. También se considera que este algoritmo tiene una rentable implementación. Además que el inversor puede dedicarse a tareas relacionadas con la red u otros objetivos, como lo fue con los modos de automatización, que con relación a los modos de automatización también se logró la combinación que se propuso que en el algoritmo de MS que se combinó con la máquina de estados, se logró lo siguiente, ¿verdad? Transitorios dentro del más o menos 14% también, y en estado estacionario dentro del más o menos 10%. Se logró también un intercambio de flujo de potencia con la red con aceptable calidad de la energía, y se logró la turbina eólica operando en cada modo de operación en su punto de máxima potencia. Se logró limitar el estado de carga de las tecnologías CES dentro de rangos apropiados. También hay otra importante ventaja que se me pasó a mencionar de este modo, de esta estrategia propuesta, que resultó de la combinación del algoritmo de MS propuesto con la máquina de estados, es que el set de corriente se puede establecer por el usuario, así como los niveles de transición de estado de carga de un estado a otro. Otra de las cosas importantes que hay que recalcar aquí es que el aplicar las metodologías utilizadas en los diseños del algoritmo MPPT a sistemas eólicos, ya sea de eje vertical o de eje horizontal, con otro tipo de generadores eléctricos, permitiría también la reducción de sensores eléctricos y mecánicos, así como el apropiado proceso MPPT. También podemos analizar que el enfoque utilizado, o concluir el enfoque utilizado en el diseño del algoritmo MS, así como la automatización de operaciones, puede aplicarse a la gestión de energía de otros sistemas renovables o de otra aplicación que cuente con sistemas híbridos de almacenamiento de energía. Esto conduciría a un apropiado balance de energía, rentable implementación, rangos apropiados de estado de carga y una apropiada calidad de la energía. Bueno, por mi parte es todo en esta fase de la presentación. Les agradezco mucho su atención y estas son algunas de las referencias utilizadas. Disculpen por haberme pasado un poco de tiempo.